Cuando yo estaba como ustedes, cuando era estudiante, pues yo ingresé a los 18 años a las filas de un partido político que es el PRI. Yo me incorporé después, cuando egresé de aquí de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, me incorporé a trabajos que tenían que ver con gobierno. Este último año he estado como secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, y de igual forma tuve la oportunidad de estar en el Congreso del Estado por 6 meses. Fui diputada local suplente, y entonces tuve esta honrosa oportunidad. Entonces para mí es un doble gusto el regresar aquí a este edificio, sobre todo donde se alberga la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y sobre todo platicar con ustedes de la participación de la mujer en la política. Vamos a dividir esta charla en 3 partes. Primero vamos a ver un poco una definición muy sencilla de lo que es la política. Yo sé que la mayoría de ustedes entienden lo que es esta actividad. Posteriormente vamos a ver lo que son algunos temas de antecedentes. Normalmente cuando vemos algún tema, pues siempre es importante pues ver una mirada hacia atrás, hacia la historia, para ver cómo iniciamos y cómo es que estamos ahora. Pues después de ello, la segunda etapa vamos a ver lo que aquí nos recomiendan mucho, hacer como un mix de lo que es los métodos cuantitativos con los cualitativos, es decir, cómo estamos representados las mujeres, es decir, en números, cuántos cargos de elección popular tenemos o dónde nos desarrollamos en temas de política, en números cómo estamos, para posteriormente concluir con lo que es con lo cualitativo. Es decir, ya tenemos la oportunidad del voto, ya tenemos la oportunidad para que seamos votadas, pero ¿qué es lo que necesitamos para seguir contribuyendo y participando en esta actividad que es la política? Es así como se va dividir, para posteriormente pues a ver si tenemos tiempo para si tienen algunos comentarios y preguntas. Una definición muy sencilla que les quiero comentar de la política. Les decía que yo tengo la certeza de que ustedes tienen la definición, pero para todos estar en la misma sintonía, vamos a partir de que la política es aquella actividad orientada en forma ideológica para tomar decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. La política proviene de la palabra griega polis, que significa ciudad, y políticos, que significa ciudadano. La disciplina que estudia a la política es la ciencia política, y a estos estudiosos se les llaman politólogos. Aquí tienen la maestría de ciencia política para aquellos interesados. Y el tema de la política se empezó a estudiar con los griegos. Ellos fueron los que estuvieron interesados de ver la necesidad humana de cómo nos podíamos organizar. Si ustedes recuerdan, en la línea del tiempo, en la historia que nos dicen que nos tenemos que memorizar, pues recordamos que en la prehistoria, en la edad de las cavernas, pues ahí el líder era el que era el más fuerte, no tanto el que era el más sabio. Entonces así es como ellos se organizaban. En la edad griega es cuando ya empiezan ellos a organizarse y se habla de la asamblea, que es como ahora el Congreso, y es un grupo de gente, un grupo de ciudadanos son los que toman las decisiones de la polis, ¿no? De la ciudad. Posterior a ello viene la Edad Media, y en la Edad Media pues sabemos que la forma de organización es el feudalismo, y ahí se creía en el derecho divino y se decía que Dios decidía quiénes eran los que nos debían gobernar. Ahí es cuando son los reyes. Posterior a ello viene la Edad Moderna, y ahí hay un punto muy importante que nosotros recordamos, que es la Revolución Francesa. Ahí el ciudadano ya estaba enfadado del poder divino y dijo, ¿sabes qué? Tenemos que regresar a lo que decían los griegos, y nosotros vamos a elegirnos entre nosotros de quién nos va a representar y quién va a tomar las decisiones por nosotros. Es ahí donde surgen los derechos humanos, donde ahora quien estaba en el centro eran los seres humanos, pues era el ser humano, no tanto ya la divinidad. Y ahí se reconocen los derechos humanos y nacen la primer constitución, que es también un punto muy importante para toda la política. Y después de ello, pues ya viene la edad contemporánea. Ahora algunos antecedentes de mujeres, de protagonistas de la historia, que vamos a ver si algunas de las mujeres que ustedes mencionaron, pues aparecen en esta línea. Son mujeres que han sobresalido y que han luchado por temas de mujeres y lo han hecho aparte muy bien. En la prehistoria recordábamos y lo que decíamos que pues era, pues la actividad principal era la caza, era más que nada comer. Entonces ahí surge un sistema que estoy segura que quizá la mayoría de ustedes ha escuchado esta palabra, que es el matriarcado.
El matriarcado era en que la mujer tenía el control y tenía las decisiones sobre la familia. Es decir, el hombre solo le llevaba los animales, las providencias, y ella administraba y decía cómo se tenía que repartir, y también pues inculcaba los valores a los hijos. Esto duró muy poco, este sistema del matriarcado, porque ya eso es cuando éramos nómadas, pero una vez que uno se hacen sedentarios, pues entonces ya empieza el hombre a interesarse por las decisiones, y le dice a la mujer, con permiso, y pues ahí es cuando empieza la historia del hombre y que ellos son los que empiezan a tomar las decisiones. Ahora hablamos de un nuevo matriarcado porque, como ustedes saben, ahora hay muchas familias que están pues ahora sí que a cargo de las mujeres, y entonces ahora se están hablando de los nuevos matriarcados en esta sociedad actual. Posterior a ello, lo que recordábamos en la Edad Antigua, sin embargo, ellos fueron los que iniciaron este estudio de la democracia. Sin embargo, a las mujeres y a los esclavos no se les consideraba ciudadanos. A las mujeres se les excluía de toda la vida de la participación, a ellas se les consideraba como un ornato. Sin embargo, a alguien que podemos identificar en la Edad griega, hay que recordar que los griegos adoraban a las deidades, tenían diferentes dioses, y curiosamente ellos, los griegos, tenían a su diosa favorita, que era Atenea. Ella se le considera la diosa de la sabiduría, de la guerra, de la estrategia, de las artes, de la justicia y de la habilidad. Si recordamos, la mitología griega pues tiene muchas diosas, tiene a Afrodita, tiene a Hera, tiene a Pandora, pero sin duda la más importante era Atenea, que si recordamos un poco de la historia griega, pues Atenea surge de la cabeza de Zeus. Dice la historia que Zeus empieza a tener un fuerte dolor de cabeza, parecido y equiparable a como son cuando los dolores de parto, y entonces Hermes, al ver el dolor de Zeus, con una hacha le abre la cabeza y ahí sale una luz, y es así como surge Atenea. Y es como de las mujeres más importantes para la cultura griega. Posterior a ello, recordamos ya la edad contemporánea, después de la Revolución Francesa, pues viene la Ilustración, después de la Edad Media, donde empiezan ya a surgir más mujeres protagonistas y mujeres que empiezan a tomar ya decisiones. Si ustedes por ahí han escuchado, Juana de Arco es una de ellas. Ella es en Francia, de 1429. Ella se distingue porque a los 17 años a ella le tocó liderar lo que era el ejército, una gran responsabilidad que le tocó desde muy joven. Luego tenemos a la reina Isabel en 1558, ella es de Inglaterra, era hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, que Ana Bolena era una cortesana. Entonces, como era hija de una cortesana, le dicen a la reina Elizabeth que era una hija ilegítima, por lo que la relegan un poco. Y los dos hombres varones es a quien les toca ser los reyes, ¿ok? Es a quien les toca ser los reyes. Sin embargo, ellos fallecen y le toca asumir el trono a la reina Elizabeth. Luego sigue la Malinche, ya aterrizando más aquí a México, en la conquista de México, en 1521. La Malinche ella fue regalada a Hernán Cortés, con otras 19 mujeres, fueron regaladas por los indios que eran de Tabasco y se las regalan. Sin embargo, la Malinche se dice, la historia comenta pues que era muy inteligente, y ella fungió como la intérprete entre los españoles con los indígenas, y también en esta actividad que tiene de intérprete, también tiene un hijo con Hernán Cortés, que es Martín, y es ahí donde también pues nace el mestizaje con esta figura de la Malinche. Tenemos a dos mujeres ya en 1810 que vienen en la independencia de México. Una de ellas, pues, doña Josefa Ortiz de Domínguez, y la otra, Leona Vicario. Las dos se les reconocía que eran unas personas muy letreadas, les gustaba mucho la lectura, eran muy inteligentes, y además también venían de familias de dinero, de abolengo. Entonces ellas contribuyeron económicamente a la gesta de independencia, y también se dice que la independencia iba a surgir en los primeros días de octubre.
Sin embargo, los descubrieron en estas reuniones que tenían secretas, por lo que les toca adelantar la guerra de independencia, pues el 16 de septiembre, como todos sabemos, y a ellas son a las que les toca decirle a Miguel Hidalgo Costilla que se tenían que adelantar. Entonces ellas fungieron un papel relevante y luego ya nos aterrizamos en 1910 con las Adelitas. Segura estoy de que ustedes han escuchado la canción de las Adelitas. Ellas eran las mujeres revolucionarias que acompañaron a los hombres a la guerra y ellas se caracterizaban porque apoyaban con los temas de enfermería o también de artillería o también para hacer de comer. Sin embargo, este término de Adelita se acuñó por una enfermera que era de una familia también económicamente, eran de mucho dinero. Ella se llamaba Adela Velarde Pérez y por eso es que a ella se le compone esta canción y a todas se les nombra como Adelita. Ellas son algunas de las historias y si vimos, pues hicimos una historia desde la prehistoria y ya estamos en la edad contemporánea, que es de 1910. Después de 1910, ya para ahora sí situarnos en la actualidad, ya en nuestra época, comentarles que ya en el tránsito de los caudillos a las instituciones, pues surgieron algunos temas que son importantes en el tema de la política. Empiezan a surgir los partidos políticos. El primer partido político que nace aquí en México es el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que actualmente lo conocemos como el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Entonces la gente se empieza a agrupar para hacer estos partidos políticos y también varias mujeres se empiezan a incorporar a ellos. Ellos lo que piden es que, bueno, pues fuimos muy buenas para apoyar en la guerra, fuimos muy buenas también para que ya se diera la revolución, pero entonces también recordemos que la Constitución mexicana fue en 1917, entonces ellas lo que piden y solicitan es que se les dé el derecho y que se les conceda el derecho a votar exactamente, pero sobre todo también querían ser votadas. Entonces es que se agrupan estas mujeres y este movimiento de mujeres que fueron inquietas y que solicitaban este derecho, originan que en 1953, bajo el mando del presidente Adolfo Ruiz Cortines, se nos diera el derecho a la mujer del voto, del sufragio. Esto fue el 17 de octubre, que bueno, pues todavía a la fecha pues lo seguimos celebrando, porque eso sin duda es un momento muy importante de la democracia mexicana, donde también ya la mujer empieza a ejercer su voto. A la par, como en México también estaban otros países que estaban pidiendo lo mismo, que hacían y que tenían sus movimientos, y el primer país que les dio el derecho al voto fue Australia, y fue en 1912. Sin embargo, por ahí había un poco de discriminación porque se decía que solo las mujeres de tez blanca eran las que podían votar. Las que eran morenas, ellas se abstuvieran. De los otros países que le siguieron fue Canadá en 1917, Estados Unidos es en 1920, en Suiza ya es después de nosotros, es en 1971, y el último país que le ha dado el derecho al voto a la mujer es Arabia Saudita. Este país musulmán que en 2011 le da el derecho al voto a la mujer. Sin embargo, hasta ahora, en este año, en 2015, en septiembre, de hecho, el mes pasado, fue que las mujeres musulmanas de Arabia Saudita pudieron ejercer este derecho. Después de 1953, aquí ya salen algunos nombres de los que escuché que mencionaron por allá, después de que se dio esta oportunidad, en el registro de la historia de México solo hemos tenido 6 gobernadoras. Bueno, ya 7 con la que ahora que tomó protesta hace un mes, la de Sonora, Claudia Pavlovich, pero de las primeras, y la primera mujer que tuvo la oportunidad de representar a su estado y que tuvo una gobernadora fue Griselda Álvarez Ponce, del estado de Colima. Después le siguió Beatriz Paredes Rangel, que ella es oriunda de Tlaxcala. Dulce María Sauri fue la tercera, que es de Yucatán. Posterior a ella, Rosario Robles, que es del Distrito Federal y que actualmente pues es secretaria de Estado, como ahorita lo vamos a ver.
Luego en el quinto lugar está Amalia García, que es de Zacatecas, y también tenemos en la lista de gobernadoras a otra oriunda de Yucatán, que es Ivonne Ortega Pacheco. Ellas son las 6 gobernadoras que han sido gobernadoras y que han tenido ese honor de representar. Bueno, ahora ya pasando al tema cuantitativo, a la segunda parte que les comentaba, pues vamos a hacer una mirada, una retrospección de qué es lo que ha pasado desde que tenemos el voto hasta la fecha, cuántas mujeres nos representan o cómo estamos en tema de números. Vamos a ver nada más los últimos procesos electorales, vamos a ver el del 2009, también el de 2012 y del 2015, del que ustedes seguramente tienen presente, porque bueno, pues es el que acabamos de atravesar, de pasar, que fue en junio, el 7 de junio, el del 2015. Antes de continuar con ello, puse esta diapositiva del censo de la población. Es decir, cómo estábamos en el censo en 1950 y cómo estamos actualmente con el último de 2010. Y aquí la novedad, pese a checar cuántos números, lo que nada más quiero comentarles es que en población siempre la mujer hemos sido mayoría. A la República Mexicana, es decir, a nivel nacional en 1950 de 25 millones, 13 millones éramos mujeres y 12 millones hombres, mayoría. En Michoacán también somos mayoría. Y ahora en 2010, actualmente tenemos una población de 121 millones y 61 millones son mujeres. Y aquí en el estado también de 4 millones y medio, 2 millones y medio somos nosotros. Estos son números y a lo mejor pues van a decir, a lo mejor eso en qué influye, ¿no? Pero eso es importante porque si somos la mayoría de mujeres, ¿cómo no vamos a tener el derecho y cómo no vamos a representar, cómo no vamos a estar representando a nuestro país y cómo no vamos a estar las mujeres en la toma de decisiones que tienen y que atañen a nuestro país? ¿Qué pasa en este lapso? ¿Qué pasa en el lapso desde cuando nos dan el voto a 1990, que es lo que ahorita vamos a ver? Surgen más partidos políticos, surgen otras ideologías, surge ya por ahí el PAN, Acción Nacional, en el 39, luego también el PRD con otra ideología, que es en el 89, siguen otros partidos, el Verde Ecologista, el PT y todos los 10 partidos políticos que ahorita tenemos. Pero como veíamos que si somos mayoría de población, pues empiezan más mujeres a incorporarse a los partidos políticos y sobre todo ya las elecciones las deciden las mujeres. Es decir, ya los candidatos a presidentes ya se fijan en estos segmentos de mujeres, ya estratégicamente se empiezan a fijar en las mujeres y les empiezan a dar propuestas a ellas, porque finalmente quien decide las votaciones somos las mujeres. Y en los partidos políticos, las mujeres de talacha, es decir, la que va de casa a casa, la que va a las colonias, que va a los seccionales, quien va a los municipios, pues somos las mujeres, también los hombres, ¿no? Pero hablando de esto de que somos mayoría de población, pues las mujeres son las que van y las que piden el voto. Entonces, a respuesta de ello decían, pues bueno, pues ya tenemos el voto, pero ya dame oportunidad yo también de ser candidata y de representar. Entonces, ahora estamos hablando del 90 a la fecha y ahora sí ya nos acercamos a la realidad de hoy. Ahora hemos tenido reformas político-electorales con el tema de cuota de género. Aquí está la historia de lo que ahora nos rige. Estaban los partidos políticos y entonces el Código Electoral les hace una recomendación a los partidos políticos en 1993 para que incorporen a mujer. Sin embargo, solo fue una recomendación, no era obligatorio. Entonces empiezan mujeres de partido, empezaron, y de hecho quiero hacer aquí un paréntesis para agradecer la asistencia. Invité a unas compañeras de partido que ellas son guerrilleras, no guerrilleras de las guerras de independencia o de la Revolución Mexicana, pero son guerras que impulsaron estas reformas y son guerrilleras que hoy en día ya ven transformado sus peticiones y que con Peña Nieto se hicieron realidad. Está aquí la licenciada Pati Medina, muchas gracias. Y de igual también está la licenciada Rocío Luquín y la doctora Lupita Calderón.
Ellas tres se caracterizan, muchas gracias por su presencia y desde aquí les hago un reconocimiento, porque finalmente ellas dirigieron en diferentes épocas el organismo de mujeres. Nosotros en el PRI tenemos un organismo que hay para jóvenes, hay para el sector obrero, para el popular, pero tenemos al de las mujeres y ellas en diferentes partes de la historia les tocó y fueron de las que pujaron por estas reformas. En 2002, con estas solicitudes, se hace y se les dice ya a los partidos políticos que ya no pueden registrar en sus listas de candidatos que tenga el más de 70, o sea, se dice que el 70% ya no puede ser para un solo género, eran los hombres. Entonces se abre una ventana para que el 30% de mujeres sean candidatas mujeres. Esa es la primera reforma. Posteriormente, en 2008, se hace otra reforma y del 30% se obtiene lo que es el 40%. Ahora 40% de mujeres tienen que ir en estas listas de candidatas. Sin embargo, por ahí nos pasó un dato que se podían registrar fórmulas, porque como ustedes saben, para senadores y para diputados, pues tiene que ir un titular y un suplente. Para presidentes municipales no, pero para regidores. Entonces, estas fórmulas, pues decían que fuera hombre y mujer. Entonces, ahí lo que hicieron los partidos políticos, pues sí respetaron la cuota, pero ponían de cabeza a una mujer y de suplente a un hombre. Entonces, nos íbamos al proceso electoral y ¿qué pasaba cuando ellas ganaban? Tomaban protesta y les decían, renuncia porque el que va a llegar es el varón, es el hombre. Entonces, el hombre es el que seguía ahí. A este fenómeno se les llamó como las Juanitas. Esto fue en el proceso electoral de 2009, que ahorita les muestro la ilustración. Posterior a ello y con esa penosa actividad que hicieron los partidos políticos, pues ahora se estipula que siga siendo el 40% en 2011, pero ahora sí que sea mujer y mujer, u hombre. Es decir, que los registros de candidatos sean del mismo sexo para evitar que nos hicieran este tema de pues ya ganaste, ya renuncia y le toca a Pedro, ¿no? Para evitar el tema de las Juanitas. Y posterior, la última reforma y una de las más importantes que hemos tenido es la del año pasado, del 2014, donde ya se dice que tiene que ser, los partidos políticos tienen que registrar el 50 y 50%. Esto fue una de las reformas político-electorales del actual presidente, de Enrique Peña Nieto, y esto ya se vio reflejado en este último proceso electoral que tuvimos el 7 de junio y sin duda eso sirvió mucho para toda la lucha que se ha hecho en relación a la equidad de género. Esta fue la elección de 2009, como les comentaba, quien definía las elecciones eran las mujeres. Sin embargo, un dato curioso que aquí encontré en un documento de la ONU es que de este 55%, esta es de elección de 2009, que de este 55% que salió a votar, el 7.7% pedía permiso para salir a votar o le decía al esposo o le decía al papá por quién voto. Es decir, pues se les daba línea. Esto pasó en 2009. No, eran como de los jaloneos, o sea, se estaba luchando porque se diera el reconocimiento, pero todavía no era como no se hacía mucho a conciencia la votación. Este es el fenómeno de las Juanitas. Y esto curiosamente se dio este término de las Juanitas porque le sucedió a un hombre. Hubo un hombre candidato en la delegación de Iztapalapa que se llamaba Juan Acosta. Él fue el candidato, lo registraron, se fue a elecciones, era de una personalidad que igual pues jalaba muchos votos. Entonces ganó. Y entonces él era de la ala de Andrés Manuel López Obrador y cuando gana le dice, ¿qué crees? Quien va a gobernar es Carla Brugada. Entonces ahí hubo un jaloneo de que no, oye, pero yo gané, oye, pero pues ya que habíamos quedado, pues era un acuerdo, ahora ¿por qué te quieres quedar? No, pues, y fue un jaloneo, fue muy conocido este fenómeno, por eso es que se les dijo las Juanitas, pero a las mujeres se dice que cuando llegaron pues a 6 mujeres del PRI les hicieron renunciar para que ingresaran hombres. Del partido eran 4, del PRD 1 y del PT 1, ¿no? Este es el caso, pero curiosamente este fenómeno de las Juanitas es por un hombre, a un hombre que le hicieron el mismo caso. Este es un cuadro comparativo, igual,
Vamos a la elección federal. Aquí nada más para ejemplificar esto, que de la elección del 2009 que comentábamos a la del 2012, vamos a ver nada más números. En la Cámara de Diputados, 28% fue representado por mujeres y hubo un incremento del 37% con las reformas. En la Cámara de Senadores de 17 aumentó a 32. Son números, ¿no? Pero podemos ver incrementos con estas reformas. Ahora, solo hemos hablado de espacios de elección popular, es decir, hemos hablado de senadores, de diputados, pero la mujer también tiene participación en otros 3 ámbitos de la vida que también son muy importantes en el ámbito de la política. La primera que decíamos, los espacios de elección popular. Las 2 son los espacios de gobierno. Esto tiene que ver con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial. El tercero son los órganos electorales y el cuarto son los partidos políticos. Entonces, ahora de lo que vamos a ver es de cómo está conformado actualmente en esta administración, cuántas mujeres nos representan. Como sabemos, pues no ha habido presidentas de la República aquí en México. De 18 secretarías de Estado que tenemos, como la Secretaría de Educación o la de Salud, hay 18 secretarías, sin embargo, solo 4 son representadas por mujeres. La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de la República. De 18, 4, pues es muy bajo, ¿no? Tenemos una gobernadora que ahora con esta reforma del 50-50, pues ella quedó, la que les comentaba, ella se suma a la historia de las 7 gobernadoras de Sonora, Claudia Pavlovich. En el Poder Legislativo, lo que les comentaba, me voy a ubicar nada más aquí en esta elección, de 500 diputados que hay en el Congreso de la Unión, anteriormente había 184 diputadas, actualmente ahora quedó conformada con 211, un número histórico y muy representativo. Y aquí en el Congreso del Estado, en la pasada legislatura, de 40 diputados solo había 10 mujeres, ahora con esta reforma, de 40, 17. Este también es un caso histórico aquí en el Congreso del Estado, no se había visto ni registrado tantas mujeres que nos estén representando actualmente, cual nos da mucho gusto. En los ayuntamientos pasa algo curioso. De 113 ayuntamientos que tenemos aquí en el Estado, en la pasada administración, solo 9 eran encabezados por mujeres. Ahora, en esta elección, ahora solo quedaron 4. Ahí pasó un fenómeno diferente. Sin embargo, los ayuntamientos pues saben que tienen regidurías y ahí es donde se dio la paridad. Se registraba, por ejemplo, comenzaban con un hombre, regidor, seguía una mujer. Regidor, hombre, se le llama escalonado. Después vemos lo que es el Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia. Ahí tenemos a 10 ministros, sin embargo, solo hay 2 mujeres. Aquí tenemos a las 2 compañeras mujeres. Igual, pues está muy bajo. Aquí en el estado de Michoacán, de 19 magistrados, solo 4 son mujeres. Continúa siendo muy bajo. Aquí están las fotos de ella y de ellos. Y en los partidos políticos también, ¿cómo estamos? Voy a hablar solo de los 3 principales. En el Partido Acción Nacional, comentarles que su dirigencia nacional está encabezado, la presidencia y la secretaría general, por varones. Y aquí a nivel estatal, también por varones. Aquí no hay cuota de género. A diferencia del Partido Revolucionario Institucional, a nivel nacional la dirigencia está encabezado, el presidente es un hombre y la secretaria general una mujer, Manlio Fabio y Carolina. Y aquí a nivel estatal, pues está igual la equidad de la cuota, de la equidad de género, perdón, y está aquí el presidente, Agustín Trujillo, y como secretaria general su servidora. En el PRD, igual, tanto a nivel nacional como estatal, pues están los varones. Aquí el único comentario que me gustaría rescatar es que el Partido Revolucionario Institucional es el único que tiene en sus estatutos el 50 y 50% para los cargos de dirección de comité directivo. Es decir, que el organigrama tienen que ir 50% mujeres y 50 hombres, además de un 30% de jóvenes. Es el único partido que cuenta con esto en sus estatutos.
Continuando con los órganos electorales, donde la mujer también tiene o debería de tener mayor participación, el Instituto Nacional Electoral, que anteriormente era IFE, pero que ahora con esta reforma del 50-50 se le cambió el nombre a INE, y de ahí de 11 consejeros, solo 3 son mujeres. De aquí, en el Instituto Electoral de Michoacán, este está más adelante, aquí está un poco, aquí sí está más equitativo, que de 7 consejeros, está el presidente, y hay 3 consejeros varones y 3 consejeras varones, mujeres. Son muchos números, ¿no? Estamos hablando de que, pues, que de 10, 1, o que de 19, 3. Sin embargo, aquí lo que me gustaría rescatar, o qué es lo que podemos hacer. La política no solo son cargos de elecciones popular. La política tiene que ver con partidos políticos, con órganos electorales y con el poder ejecutivo, con el poder judicial y el ejecutivo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, o lo que tienen que hacer estos órganos, es que como estas reformas que se dieron del 50 y 50%, pues también se tienen que hacer al interior en sus estatutos y en su vida interna. Pero ahora, son muchos números y es lo que les decía, es el tema cuantitativo. Pero ahora, ¿qué hacemos? Ya se ganó la batalla en el tema de que ya nos reconocieron el derecho al voto. Ahora ya también tenemos la oportunidad de que se nos pongan para candidatas a elección de popular. Pero entonces, ¿ahora qué tenemos nosotras que hacer? Pues hoy en día, ahora las mujeres tenemos el reto de demostrar que tenemos las capacidades y que tenemos las habilidades para estar en estas tomas de decisiones. Existe una palabra que se acuñó en los 60, en los 70, que estoy segura que ustedes lo han escuchado, que es el empoderamiento. Y entonces lo que tenemos que hacer actualmente es este tema del empoderamiento, que es más que nada una actitud que debemos de tener. Paulo Freire es uno de los teóricos o quien estudia este fenómeno del empoderamiento, y él decía, se utilizó más este tema para las cuestiones de educación. Entonces él decía que el empoderamiento es un proceso de reducción de la vulnerabilidad y de incremento en las propias capacidades de los sectores pobres y marginados, que conduce a promover entre ellos un desarrollo humano y sensible. Esto se traduce en que tenemos que tener una actitud de yo puedo. Esto inicia con la psicología, es decir, yo tengo la capacidad, yo tengo el conocimiento, y es decir, yo puedo presentarme ante la sociedad con esa seguridad que nosotros requerimos. Se dice que hay varios pasos para el proceso de empoderamiento, y si los leemos podemos checar y definir si estoy empoderada o no estoy empoderado. El primero, tenemos que tener poder de decisión propia, es decir, no nos tienen que decir lo que tengamos que hacer. Que cuando vaya a votar, por ejemplo, y de lo que estamos hablando, no me tengan que decir o no me tengan que dar línea, tienes que votar por tal o por tal candidato. Tú tienes que definir porque tú escuchaste sus propuestas y a ti fue el que te convenció. El 2 es acceso a la información y recurso para la toma de decisiones, tener opción de dónde escoger. El 4 es tener la habilidad para comprometerse en la toma de decisiones colectivas, aprender y mejorar el poder personal y de grupo, sensibilidad para cambiar las percepciones por medios democráticos, mejorar la imagen propia y superar los prejuicios, y ser parte de un proceso autoiniciado de cambio y de crecimiento continuo. Una herramienta muy importante para el empoderamiento es el Internet. Son básicamente el Internet, las redes sociales, los blogs y las noticias. Cuando uno tiene acceso a estas herramientas, pues se habla de que tenemos conocimiento y que tenemos opciones para de dónde escoger. Hay un caso muy sonado y muy famoso de una mujer de Pakistán, Malala, que ella pelea por los derechos para la educación. Y entonces ella hace un blog a los 13 años de edad, y ahí empieza a decir de cómo sufrían las musulmanes porque no se les daba el derecho a la educación. Ella empieza a escribir, pero a los talibanes no les parece, y entonces es que la tratan de asesinar, pero ella sobrevive de este atentado, y ahora tiene 18 años, acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz, y ella sigue siendo una constante luchadora del empoderamiento de la mujer,
porque dice que el empoderamiento, la base es que tengamos educación, y después de la educación podemos sobresalir en cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? Para ser empresarias o para ser políticas o para ser un famoso diseñador o un médico o las actividades que ustedes también se desempeñan. Pero también de lo que tenemos que tener muy en cuenta es que actualmente hoy con las redes sociales, pues normalmente nos volvemos como pasivos. Ya aquellas mujeres de las que comentaba que se iban a México, que iban y hablaban con las políticas y decían, oye, es que tenemos que hacer este acto para que nos tomen en cuenta, ahora ya somos más pasivos. Ahora desde el celular, pues nada más ponemos me gusta, hacemos un comentario, compartimos, hacemos algún comentario, retuiteamos, pero entonces lo que tenemos que salir es volver a organizarnos entre nosotras mismas, no de ser tan individualista con el tema de las redes sociales, sino volvernos a juntar y salir a las calles, bueno, de una manera propositiva y también mesurada, y ir con las personas concretas y correctas para tocar puertas, para que nos vean, y en los temas que a ustedes les interesa. Por ejemplo, ahorita en las redes sociales podemos ver mucho que está como el tema de los animales. Entonces, si a ustedes les preocupa esos temas, pues bueno, ir con las organizaciones especializadas en ese tema para pasar de ser pasivo a ser activo, ¿no? Hay que utilizar las redes sociales o el internet de una forma activa. Y finalmente, ya de las últimas diapositivas, de lo que también tenemos que ser muy conscientes es de que somos diferentes entre hombres y mujeres, pero los dos nos complementamos. Aquella frase que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, hoy en día es que al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Es decir, los dos nos complementamos, y tanto en lo laboral como en lo sentimental, nosotros nos complementamos y tenemos diferentes miradas. A lo mejor, hablando de temas de gobierno, pues un hombre puede estar velando por los temas de la salud y puede decir, pues aquí puede estar bien que se construya otro hospital, pero puede estar la mirada de la mujer y decir, está bien que haya otro hospital, pero también hay que legislar en temas del aborto o de métodos anticonceptivos. Es decir, son las dos miradas y las dos miradas se complementan, somos necesarios. Y de las conclusiones, pues bueno, que en los ejes donde tenemos injerencia las mujeres, pues solo el de la elección popular es el único que tiene la paridad, por lo que en los partidos políticos, en los órganos electorales y en el Poder Judicial se tienen que... Ellos ahora sí que, por eso preguntaba el perfil, por ejemplo, de alguno de ustedes. Por ejemplo, hay abogados que desde este momento, estudiantes, se pueden preparar y ir trabajando para que entre lo que decíamos, ser activos y propositivos y decir, oigan, pues tenemos que pelear porque sea el 50 y el 50%. Las diferencias que les decíamos, que somos las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres, aprovechar esta reforma del 50 y 50%, si a alguno de ustedes le interesa los temas de la política, pues desde ahorita están ustedes en una muy buena edad para que puedan afiliarse a partidos políticos, para que empiecen a hacer carreras de partido, sobre todo porque también ahorita los jóvenes están jugando un papel relevante, y entonces si eres mujer y joven, pues a lo mejor tienes esa oportunidad. Sin embargo, también tenemos que tomar muy en cuenta la experiencia y de gente que ha tenido y que ha luchado y que tienen grandes batallas dentro del partido. Es decir, tiene que haber un balance entre la juventud con la experiencia, ¿no?, de la gente. Y también otro tema que es la solidaridad entre el mismo género, porque a veces nosotras entre mujeres somos enemigas, ¿no? Somos las peores enemigas. Pareciera como esa fábula que se cuenta de que son las hormiguitas, están en un recipiente y entre ellas pues ahora sí que se bajan, ¿no? Entonces, así pareciera que a veces somos entre mujeres. Entonces, debe de haber una solidaridad entre nosotras, de apoyo, de decir, si tú quieres hoy, pues bueno, te toca, tú vas de candidata, o tú vas en esta vez, pero para la otra te toca apoyarme, ¿no? Debe de haber como ese apoyo. Y finalmente, en trabajo de comunidades, porque hablamos de que, o podemos ver que a lo mejor en este último año, pues ya estamos muy bien, el 50 y el 50%. Sin embargo, en las comunidades rurales, en las comunidades indígenas, todavía los jefes de familia o los esposos todavía no los dejan ejercer su voto, o no los dejan ni salir a participar
en las vidas sociales, ¿no? Entonces es aquí donde el empoderamiento, porque a la mujer aquí ya hay mujeres empoderadas, ese proceso ya lo tenemos, pero tenemos, y esos temas de investigaciones y temas de futuro de lo que tenemos que ver, de ir a las comunidades rurales e indígenas para poder tratar de apoyar a las mujeres que viven en situaciones de pobreza y que donde su única prioridad pues, es comer, pero también decirles que bueno, que es importante que también volteen a esta parte de la capacitación, porque finalmente si acceden a esto, pues les va a ir mejor. Pareció eslogan. Y finalmente me gustaría compartirles esta imagen, que en lo personal me gusta mucho, es de Licia Ronculli. Ella es una miembro del Parlamento Europeo. Ella es de Italia, es como una diputada y representa a Italia, pero ella asumió el cargo en el 2009 y ella desde el 2009 hasta el 2015 siempre ha llevado su hija al Parlamento, ¿no? Aquí la vemos de cuando estaba en brazos, de cuando estaba chiquita, ya más grande, siempre ha estado con ella presente, Victoria, y ella quiso hacer esta acción porque también es un mensaje de que en el tema de la política o en el tema donde tú te desarrollas, pues está nuestra parte también de la actividad familiar, ¿no? De que las dos cosas se pueden hacer. Hoy en día las políticas, y por eso regresaba al concepto del matriarcado, hoy es un nuevo matriarcado. Hoy hay mujeres jefas de familia y son mujeres que pueden estar trabajando y que pueden ser líderes de sus comunidades o pueden ser grandes representantes, pero atrás tienen también el tema de la familia.